El libro. Escrita por Elier Grant. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 16. Dicen que ser feliz alimenta el alma al punto que cualquier enfermedad se convierte en síntoma hasta desaparecer. Estar feliz es la mejor medicina para los enfermos. Esas eran las sabias palabras que meditaba un hombre ya mayor, quien después de tomar su medicamento se alejaba a la soledad de su habitación, exactamente hacia el balcón. Ver el rostro iluminado de la hermosa dama que era ni más ni menos la esposa de su querido amigo Richard Granchester no tenía precio. Habían pasado 15 horas desde que Richard sufrió el desmayo y fue llevado a París para que fuera intervenido. 15 horas que repercutieron en el alma de la que a estas horas dormía plácidamente gracias a un par de calmantes. Eleanor. Una mujer de mirada dulce pero con carácter, carismática y elegante, pero nada la había preparado para una situación así. Parecía, cuando llegué, que se le habían sumado años a su edad. Por esa razón no fue sorprendente su reacción al saber bien a su esposo y en su recuperación. De esta forma seguía cavilando el elegante hombre y a su memoria llegó ese flash que unía parte de la historia de sus amigos al presente. Recordó que en uno de los viajes a los que su padre lo enviara con el propósito de involucrarlo en los negocios familiares, la conoció. Por todos era bien conocido el escandaloso mundo de la realeza de esos tiempos, y el caso de la joven mujer que estaba sentada frente a él, compartiendo vagón del tren que lo llevaría a Escocia, era el pan diario. Y por esa razón comprendía el por qué la hermosa mujer rehuía en horas concurridas el restaurante y los pasillos de aquel transporte, optando por quedarse en su lugar, leyendo su libro o libreto. ¡Qué calvario!, pensaba. Era estar en esa situación. William siempre fue un hombre pacífico que se caracterizaba por su amable trato e interés en el bienestar de los demás. De esa cuenta, no dudó en intervenir cuando un par de damas regordetas y estiradas de sociedad le imposibilitaron el acceso al pasillo que conducía a los servicios a la joven mujer, las cuales, ni lentas ni perezosas, intuyeron la actitud del caballero que se acercaba, pues su rostro reflejaba lo que sentía, indignación hacia sus actos. «Lord Andrew», dijo una de las señoras, «es un placer contar con su presencia». «Señoras», saludó el joven heredero, «es bueno verle socializar en un lugar tan alejado de Londres». La mujer cambió de color al entender que el recién llegado había escuchado su conversación. «En efecto, milord, pero ya hemos saludado y nos esperan nuestros esposos. Fue un gusto saludarle». Y haciendo una pequeña reverencia, las mujeres salieron huyendo. «Gracias», fue el susurro que Eleanor logró decir cuando aquellas mujeres desaparecieron de su vista. «Ni tiene que agradecer». «No debió intervenir», le dijo triste. «¿Sabe? Ahora usted será tildado por estar conmigo». «Eso realmente no me interesa», le respondió con un gesto con su mano. «Comprendo», le interrumpió la mujer dando gracias nuevamente. «¿Sabe? Usted me ha recordado a alguien que solía ser como usted», dijo ella de pronto. El joven sonrió amablemente y se presentó. «Soy William Albert Andrew, a sus pies, milady», y extendió su mano. «Eleanor Baker, es un gusto. Llámame Eleanor o Ellie», devolvió el saludo. «Por cierto, Eleanor, usted no almorzó y es hora de cenar, y si no recuerdo mal, casi no desayunó. Me haría el honor de acompañar al comedor». «Es bueno saber que no es un asesino, ¿o sí? ¿Cree usted que un asesino le interesaría el bienestar de su víctima?» «En absoluto», le respondió a ella ya repuesta del mal momento. «Será un honor acompañarlo». La cena estuvo deliciosa y la compañía fue lo que el joven había esperado. La hermosa mujer que compartía con él era excepcional
inteligente y divertida a partes iguales. Ahora comprendía por qué el arrogante de Richard se había prendado de ella. Al día siguiente ambos llegaron a su destino y, como solía hacer con sus amistades, ofreció a la dama hospedarse en su casa de verano, lo cual fue un alivio para la mujer, pues debido a su situación no era bien recibida por quienes la reconocían. Según dijo la joven dama, la estancia en aquellas tierras sería breve, pero no contaba con que se le negarían las visitas a su unigénito, circunstancia que le demudó el rostro. A pesar de los compromisos que lo mantenían ocupado, William siempre sacaba tiempo para compartir con su invitada, por lo que no pasó desapercibido su cambio de ánimo y, probando suerte, la invitó a cabalgar. Para él esta actividad, aunque fuera física, era uno de los pasatiempos de su predilección, pues lo alejaba del bullicio de la sociedad y todo lo que eso significaba y lo relajaba. No fue errada su decisión. Su invitada disfrutó del paisaje y el aire fresco. Tampoco le presionó sobre sus problemas que sin duda tendría. Él creía y sostenía la idea que cuando el mundo tiende a caer en nuestro alrededor, un momento a solas al aire libre era la solución para entender lo pequeño que somos en comparación a la naturaleza y la creación. Ese día, como era de esperarse, la joven mujer durmió bien. Cuando amaneció en aquel lugar, que según su dueño era una sencilla casa de verano, Eleanor por primera vez empezó a sentirse cómoda y en paz, por lo que reconoció la estancia determinando que de sencilla aquella casa no tenía nada, pues todo a su alrededor era elegante a su manera. Blancas paredes en las cuales colgaban retratos de hermosos lugares, muebles de madera, una sala con sillones frente a una chimenea de piedra que resguardaba en su dintel las fotografías de la familia. La propiedad contaba con varias habitaciones complementadas con mullidas camas con dosel y grandes ventanales de cristal con cerraduras y adornos de hierro forjado que, al abrirlas, dejaban a sus visitantes admirar un hermoso jardín lleno de rosas de todos los colores. En fin, el lugar era hermoso. Acá sí que se respiraba paz y sosiego. Y fue en el atardecer de ese día que los ya amigos, disfrutando de los crepúsculos del atardecer, decidieron abrir sus corazones. No fue romanticismo ni nada parecido, sino pura y sincera amistad. Uno narraba su vida en la jaula de oro que era su hogar, y otra, cómo el hombre que aún amaba le confesó que lo suyo no era posible debido a que su vida estaba planeada desde que nació, y que su matrimonio estaba arreglado y debía cumplirle a otra mujer. Luego de esto le relató cómo las calumnias y rumores no se hicieron esperar, convirtiéndola en amante del ahora duque de Granchester, volviendo víctima a la villana, ahora duquesa de Granchester, quien era la autora intelectual de tales rumores y calumnias, y por si fuera poco y lo que más le dolía, perder la custodia de su pequeño de 3 años, la cual se dio bajo amenazas de la aberrante mujer que ahora se autoproclamaba madre del pequeño heredero. En ese instante me sentí atado de manos. Por primera vez en la vida deseé haber nacido en otro tipo de familia. Era mejor nacer pobre y ganarse un plato de comida con el sudor de tu frente. Profundizó al recordar cómo era lidiar con esas circunstancias. Pero también pensó que la vida le sonríe siempre a las personas inocentes. Viendo el vasto firmamento desde aquel balcón digno de la realeza, la verdad es revelada a su tiempo, y los que tienen que dar cuenta de sus actos enfrentan la justicia. Bendito sea el destino. Levantó su té hacia la nada, como brindando con el Ser Supremo que movía sus piezas en favor de las buenas personas. La vida les ha sonreído y vaya de qué manera. Concluyó tratando de dormir y esperando el nuevo día. Mientras esto ocurría, en Londres, en París, un par de jóvenes bailaban a la luz de la luna la danza más antigua de amor y entrega. Las piezas poco a poco iban quedando en su lugar. El dueño de aquel movimiento, el destino, también levantaba su taza de té para brindar con el hombre mayor que se disponía a descansar en Londres. Gracias a Dios, el día había terminado con bien. El amanecer llegó con el canto de las aves que para esta época empezaban a hacer sus nidos preparándose la llegada de sus crías, y la luz del nuevo día poco a poco fue despejando las tinieblas nocturnas que invadían aquella ciudad que era concurrida por su fama de luz y amor.
Un rayito de sol fue el inquieto testigo que se escabulló por las gruesas cortinas de gasa que decoraban aquella sencilla habitación donde dos jóvenes dormían plácidamente. Como era su costumbre, se desplazó despacio por aquella estancia y de pronto se topó con el rostro que apenas se distinguía debido a un mechón de cabellos castaños que, relajado, caía sobre la mejilla izquierda del joven, que reposaba recostando su barbilla sobre una rubia cabellera deliciosamente despeinada. Poco a poco el rayito de sol, que ya tenía una ruta marcada, viajó adentrándose a aquella escena y conforme hacía su recorrido pudo darse cuenta cómo aquel joven con su fuerte y musculoso brazo rodeaba por encima de una sábana blanca la cintura de la bella durmiente que la acompañaba, y conforme iluminaba el lugar se sonrojó al ver cómo aquellos cuerpos desnudos dormían entrelazados. Suspiró alegre y nostálgico al identificar a la joven que día a día encontraba sola y les deseó dicha con su calor. Minutos pasaron y el joven fue quien primero despertó. Abrió poco a poco sus azules ojos, acostumbrándose a la luz, y prodigó besos tiernos en las sienes de su bella durmiente, quien al sentir las caricias de su príncipe con lentitud fue despertando y dando vuelta para quedar cara a cara con él. Una dulce sonrisa y un hola fue el saludo al que se le sumaron más besos apasionados que, siendo correspondidos, nuevamente encendieron las llamaradas de la pasión, envolviéndolos en una entrega sin apuros de amor. Y así, entre besos y risitas cómplices, los jóvenes por fin se levantaron de aquel lecho, se bañaron, se vistieron, cocinaron y desayunaron, pues tenían que volver al hospital. Capítulo 17. Después de un magnífico mes en el cual un par de tórtolos compartieron su tiempo, sus cuerpos y sus almas, en el que descubrieron que eran el uno para el otro y que la convivencia en pareja les era fácil y tan natural, solamente quedaba un asunto por resolver, el más difícil tal vez, decidir cuál sería el siguiente paso, pues los días de convalecencia del mayor de los Granchester llegaban a su fin y los deberes de un ducado esperaban en Londres. Desde la perspectiva de Richard estaba bastante claro el panorama. Al fin su primogénito estaba enamorado y si no se equivocaba tenía claro que su hijo haría cualquier cosa para retener a su lado a la joven doctora. Ya no había sombra en él del muchacho inmaduro de antaño y eso lo llenaba de orgullo. Recordó. Vamos, hijo, tranquilízate. Está trabajando. Dale su espacio. Sé por buena fuente. George, pensó, que te hospedas en su casa, así que no seas asfixiante. Le aconsejó enarcando sus cejas. Pareces león enjaulado. ¡Ay! Gruñó el joven como respuesta y agregó. Ese doctor Doctor. Suspiró frustrado. No se le despega. No es un practicante. Lo sé por su bata blanca. No entiendo por qué tiene que ir pisándole los talones por todo este bendito hospital. Y mira cómo le sonríe. Y es que la bella doctora tenía como tarea mostrarle a un alto y atlético joven de ojos avellanados, cabello negro y sonrisa afable, las instalaciones del hospital, así como presentarle a los pacientes del área de cardiología, razón por la cual el joven caminaba muy cerca de ella. A ver, ¿cómo sabes que...? Tartamudeó el joven sabiéndose descubierto. Ah, hijo, no hay duda que eres un Granchester. Hola, Richard, ¿cómo te sientes? Les interrumpió de pronto la bella doctora. Mi bello ángel, gracias a ti estoy bien. ¿Y tú? ¿Ya de ronda? Así es. Richard, Terry, quiero presentarles a Andrei. Él es uno de mis compañeros de promoción y colega. Juntos estaremos a cargo de esta área. Mucho gusto, señores Granchester. Es un placer. Saludó el joven doctor amablemente. Candy me ha puesto al tanto y estoy a sus órdenes. ¿Candy? ¿Pero qué? ¿Desde cuándo tanta confianza? ¿Quién es este? ¿Y por qué le habla con tanta familiaridad? Eran los pensamientos del dueño de un par de ojos color azul mar que escudriñaban el recién llegado. Por cierto, Andrei, te quiero presentar a Terrus Granchester y novio de esta hermosa mujer, agregó el guapo duque.
quien al tener cerca a la joven aprovechó a tomarla de la cintura y plantar un dulce beso en sus sienes rubias antes de extender su mano para saludar al recién llegado. «Un gusto, señor Granchester», respondió el guapo doctor. Para Andrei este gesto le fue tan familiar por lo que divertido comprendió la situación. Seguramente él tendría los mismos modos si tuviera una relación con su guapa colega. Sí. Bueno, interrumpió una muy sonrojada doctora dirigiéndose a su posesivo y ahora novio. Tenemos junta. Lamento dejarles tan pronto. Está bien, hermosa. Te veo al rato, le dijo cariñosamente jugueteando con uno de sus rizos. ¿Almorzamos? Claro, contestó la joven divertida de conocer esta faceta de su guapo duque. No había duda, los hombres enamorados se comportan como niños. Nos vemos luego, se despidió el joven doctor. ¿Richard? Hasta luego, hija, contestó el mayor y dejando que la visita se alejara, sonrió negando con su cabeza, gesto que inmediatamente el joven comprendió y agregó. No digas nada. Lo sé, no puedo disimularlo. ¿Es así? ¿Así que es tu novia? Sí, padre, es reciente. Perdóname, no te había dicho. Y a ella tampoco, agregó avergonzado. No como se debe. Y como respuesta, el mayor solo asintió. Un suspiro profundo exhaló el mayor de los Granchester mientras cerraba su maleta. Este mes sí que fue interesante. Algunas cosas no cambian a pesar de los años. En otra parte de aquella idílica ciudad, una joven echaba un último vistazo a aquel apartamento que la cobijó en su soledad. La nostalgia se hacía presente al notar cómo aquellas blancas cortinas fueron reemplazadas por otras de color oscuro. Los muebles de la sala y comedor fueron cubiertos por sendas mantas blancas que los protegerían del polvo hasta su regreso. Detalló también, quedándose con una escena para sus recuerdos, de cómo sus libros solo fueron encerrados con llave luego de ordenarlos al igual que los platos, vasos, cubiertos y demás enseres que delicadamente fueron colocados en cajas de cartón identificadas como frágiles, las cuales se apilaron una a una en la hermosa alacena de madera que quedó vacía luego de regalar su contenido a la amable vecina que quedaría a cargo de aquel inmueble. Era difícil decir adiós al lugar que la cobijó a sabiendas que lo que empezaba era una nueva vida en una nueva ciudad y con gente que no conocía, por lo que se dio la libertad de derramar un par de lágrimas, pues en esta tierra, su amada Francia, dejaba lo que hasta hoy había sido su vida, a su madre y tantos recuerdos hermosos de una niñez y adolescencia feliz que atesoraba en sus memorias. De repente un par de brazos se hicieron lugar en su cintura y un mentón descansó en su hombro izquierdo, y nuevamente ese lenguaje mudo en el que ambos se deleitaban estaba presente. Un tierno ósculo en su mejilla izquierda y el apretado abrazo del joven le hizo saber que todo estaba bien. El joven que abrazado a sus espaldas prodigaba seguridad no era ajeno al sentimiento de su novia, y en un juramento interno declaraba que haría todo lo que estuviera en sus manos para hacerla feliz allá, en su tierra, con los suyos. Firmaría con su sangre si eso fuera posible. «Vamos, hermosa», le susurró dejando por medio un tiempo en el que sintió como la joven se relajaba en sus brazos. Ella solo asintió como respuesta y se dejó llevar, jalando un hermoso ramo de flores que pasarían dejando a su madre. Y cerrando aquel lugar se dirigieron al vehículo en donde anticipadamente se habían guardado sus maletas. El viaje en carretera fue corto y el lugar era una maravillosa propiedad rodeada de narcisos y mariposas. En su césped bien recortado sobresalían pequeñas flores blancas formando una hermosa alfombra que abría paso entre las moradas de aquellos que ahora formaban parte de la eternidad. Como todo un caballero, el joven, apagando el motor, bajó para abrir la puerta de su acompañante y, caminando tomados de la mano, se adentraron a aquel lugar. «Hola, mamá», saludó la joven al llegar junto a aquella morada eterna y, arrodillándose ante la clásica cruz blanca que resguardaba, colocó con delicadeza las flores que había llevado. Cuando concluyó su tarea se puso de pie y siguió conversando. «Madre, quiero presentarte a mi novio. Él es Terry». Sonrió dirigiéndose al nombrado,
a quien tomó las manos de la joven y viéndolo a los ojos declaró con firmeza: «Lo amo, madre. Estoy enamorada de él». Le sonrió. «Recuerdo que dijiste en una oportunidad que cuando encontrara a mi alma gemela no dudara en seguirle, por lo que he decidido viajar a su lado a Inglaterra». Apretó sus manos y luego le soltó, intuyendo lo que el joven frente a ella haría. «Es un gusto, señora», agregó el joven haciendo una venia, típico saludo de la nobleza, y, volviendo a su rostro a su amada doctora y tomándola con ambas manos, dirigiendo su mirada directamente a sus ojos, expresó: «Estoy enamorado de su hija y estoy completamente seguro que la amo con todas mis fuerzas. Yo le prometo aquí ante Dios como testigo hacerla feliz todos los días de su vida. Si ella me lo permite y aún en la eternidad, seguiré poniendo una sonrisa en sus dulces labios», dijo colocando sus manos en el rostro lloroso, enjuagando con sus pulgares sus lágrimas. La joven, tras escuchar la hermosa declaración de su ahora novio, cerró sus ojos dejándose llevar por cada una de aquellas hermosas palabras, las cuales quedarían grabadas en su alma hasta el fin de los tiempos. Un suave viento sopló de repente, envolviendo a aquellos que, después de abrir sus corazones en una sincera declaración de amor, disfrutaban de un tierno abrazo. Ese sentimiento de ser bendecidos desde el más allá les llenó de repente, por lo que, intercambiando una sonrisa, sellaron su pacto con un tierno beso y, tomándose de la mano, dijeron adiós y partieron. «William, William, ¿estás bien?», preguntaba un desconcertado George al notar que su amigo y jefe se perdía en sus pensamientos, cerrando sus ojos de repente. Ya hacía un mes que su amigo le pusieron al tanto de la recuperación de Richard y sobre la identidad de la joven que acompañaría a sus amigos de vuelta a casa. Su corazón estaba fortalecido por la felicidad y dicha de aquel encuentro y agradecía al Todopoderoso su regalo. Siempre tuvo la esperanza de encontrarla y ese día había llegado. «Hoy regresan, ¿no es así?», consultó, ya sabiendo la respuesta, pues contaba los días. «Creo que debo prepararme para ir a recibirlos y después volveremos a casa», agregó. «Creo que se adelantaron, William», les interrumpió una eufórica Eleanor, que entraba de repente a aquella sala en el segundo nivel de aquella imponente edificación. «Están llegando. Bajemos al recibidor». «William, ¿estás bien?». «Sí, lo estoy. Vamos». Y es que el hombre estaba con su palma sobre el pecho tratando de serenarse, pues la emoción bullía e inyectaba más adrenalina de la normal. Su pequeña volvía a sus brazos. Eleanor, como una adolescente, bajó las gradas deprisa, adelantándose a los hombres que al menos uno, de tener la fortaleza de su juventud, hubiera descendido de dos en dos por aquel graderío que se le hizo eterno. «¡Richard!». Una muy emocionada Eleanor se lanzaba con cuidado a los brazos de su amado, derramando sus lágrimas. «Te he extrañado tanto. Gracias al cielo estás acá. Y este hombre es dichoso de tenerte entre sus brazos», le contestó arrullándola. «Y para el otro Granchester no hay abrazo», interrumpió otra voz. «Hijo mío», dijo la mujer secando sus lágrimas. «Claro que me emociona que estés acá», y se dirigió al joven para abrazarlo. «Y tú has de ser el ángel que tanto habla mi esposo», dijo una muy emocionada Eleanor, dirigiéndose a la joven doctora que acompañaba a los recién llegados. «Así es, madre», respondió el joven ojiazul. «Ella es la doctora Candice Rose, mi novia». «Es un gusto, señora Granchester», agregó la joven doctora. «El placer es mío. Y nada de señora, jovencita. Para ti soy únicamente Eleanor». Y agregó: «No tengo cómo pagarte lo que has hecho por nosotros». Y acercándose a la joven la abrazó. «Gracias, Candice. Gracias». «Es mi deber, Eleanor. Es mi deber». Toda la emotividad del momento era un hermoso cuadro que otro par de ojos azul cielo detallaron desde la mitad de los escalones que descendían de la segunda planta de aquel imponente castillo. Ojos que se llenaron de dicha al reconocer aquella cabellera ensortijada y a su dueña. «¿Todo está bien?»,
Preguntó un emocionado George, quien no era ajeno a la emoción del momento. Todo está perfecto. Ella es tan parecida a mi Emily. Estoy agradecido con los cielos por este regalo. George asintió comprendiendo y dándole una palmada en su espalda, le instó a terminar de bajar al recibidor. Sus pasos eran suaves, lentos y seguros, con el fin de calmar sus emociones. Vestía un conjunto casual en color azul marino, camisa de cuello de tortuga en beige, que alargaba su atlética figura que a pesar de los años siempre cuidó. En cada paso que avanzaba, los latidos de su corazón se hacían más fuertes. Un par de ojos verdes como las esmeraldas distinguieron a los hombres que se acercaban, y por alguna razón se sintió en casa. «Buenos días», saludaron. «Richard, no sabes la alegría que me da tu regreso y recuperación», dijo el rubio hombre acercándose. «Amigo mío», fue el recibimiento del mayor de los Granchester. «Gracias por permanecer al lado de mi esposa este tiempo y por apoyarnos cuando más lo necesitaba». Lo abrazó. «Eres mi amigo, faltaba más. Pero me das muchos méritos. Acá George es al que debes agradecer». Sonrió el alto rubio. «Claro que lo sé, George. Sinceramente te debo mi vida». «Es mi responsabilidad, señor. Me alegra tenerlo de vuelta». «Nada de señor. Soy Richard. El señor me hace sentir viejo y señaló su corazón, se siente como nuevo». «Gracias, George». «William, quiero presentarte a la responsable que este viejo respire entre los vivos. Mi ángel, mi adorada doctora Candice Rose». «Un gusto, señor», respondió la joven. «El gusto es mío, Candice», dijo el mayor dirigiéndose a la hermosa doctora, detallando ese rostro tan familiar. Las manos se estrecharon por protocolo, pero ese choque de piel había sido más para ambos, pues sintieron una conexión invisible. «Disculpa lo que voy a decirte, pero no podré esperar otro momento», agregó de pronto el alto rubio mirando con amor aquel rostro que expectante le detallaba. «Eres tan parecida a mi Emily». Los ojos de la joven se abrieron desmesuradamente comprendiendo que hablaba de su madre, y las preguntas vinieron a su mente como una lluvia de estrellas. ¿Acaso este alto hombre de cabellos rubios, ojos color del cielo, era su...? No, no podría ser. ¿Tan pequeño era este mundo? ¿Sería acaso posible? Es sorprendente, ¿no es así?, agregó el alto rubio, comprendiendo el cúmulo de pensamientos que seguramente tenían ocupados los pensamientos de la joven frente a él. «Eres su imagen». Le sonrió infundiéndole paz. «Y mi hija», pensó, «no hay duda». «¿Usted conoció a mi madre?», preguntó con cautela la joven doctora, sintiendo a su corazón latir fuertemente en su pecho. «En efecto», asintió el mayor. «¿Quieres que te cuente en dónde la conocí?». «Sí, creo que sí». «¿Amigos?», se dirigió al grupo. Richard asintió concediéndole el espacio. «¿Me acompañas al jardín?», señaló de pronto aquel hermoso lugar con una fuente en su centro. La joven aceptó sin dilación y ambos rubios, envueltos en una atmósfera llena de emociones y sentimientos encontrados, se dirigieron a aquel lugar. En ese momento todo el mundo había desaparecido de su alrededor. Eran solamente ellos en su burbuja. Para un guapo duque, aquella extraña y repentina conversación fue el detonante para que su mirada llena de interrogantes se dirigiera a su padre, por lo que, entendiendo lo que sucedía, invitó a su familia a su despacho para ponerlos al tanto de lo que acontecía en su jardín. Ya en el despacho, el mayor de los Granchester explicó de forma resumida que aquella hermosa y joven doctora era nada más y nada menos la hija de su querido amigo William, quien desde hace años la buscaba y que, gracias a ese famoso libro, coincidieron. «Una Andry», suspiró más calmado el joven duque, sentándose en uno de los sillones que decoraban aquel lugar, y recostando su cabeza en el respaldo del sillón, relajó su cuerpo de pronto, curvando sus labios en una socarrona sonrisa que demostraba la diversión que le causaba imaginar la reacción de su muy querido amigo Anthony cuando se entere de la existencia de su prima y de su relación con él.
No pido más. Y rió con sorna, recordando cómo aquel amigo de juergas en una ocasión le increpó molesto diciendo: «Gracias al cielo no tengo hermanas ni primas que cuidar de tus garras, Granchester. Créeme, no quisiera estar emparentado con alguien que no tiene sentimientos». Ah, si lo viera ahora, meditaba. Así es, hijo. Interrumpió sus pensamientos su progenitor. Bueno, entonces debo pedir su mano como corresponde, padre, agregó el joven levantándose de pronto del sillón y dirigiéndose al pequeño minibar que su padre tenía escondido en la librera de aquel lugar. Debemos celebrar, menos tú, señaló a su padre. Aún estás en cuidado postoperatorio. Y sirviendo un par de tragos, preguntó a su madre: ¿Te sirvo algo, madre? Nada, hijo, estoy bien. George, no me dejarás solo, ¿es así? En absoluto, le respondió el aludido acercándose y tomando un vaso. Cuéntanos, George, ¿cómo diste con ella?, le preguntó el joven duque. George sonrió. La vena inquisitiva de los Granchester, pensó para sus adentros, y acomodándose en los sillones, inició el relato. La conocí en un barco hacia Francia, dijo un rubio y alto hombre que caminaba delante de una joven de ensortijados cabellos por los senderos del inmenso jardín de aquel antiguo castillo y deteniéndose frente a un grupo de blancas rosas. Suspiró con fuerza y anheló trayendo a su memoria aquel maravilloso día y siguió con su relato. Cuando la conocí, huía de mis responsabilidades, ¿sabes? Mi padre hacía planes con mi vida, y no era posible opinar ni decidir, por lo que dejé todo para hacer mi vida en otro continente. Mi plan en un principio era América, pero el destino puso en mi camino a Emily, mejor dicho, en mi barco. Sonrió nostálgico. ¿Sabes? Se dirigió a la joven. Me enamoró su forma de ser. Una mujer segura de sí misma, dueña de su vida, inteligente y trabajadora. Ella también huía de algo y ambos coincidimos. La vida junto a ella hubiera sido todo lo que yo anhelaba para mí, agregó. Fuimos felices. Respiró hondo. Esos recuerdos eran hermosamente dolorosos. ¿Por qué nos dejaste?, preguntó de pronto la joven, reconociendo aquella historia apenas susurrando. Tuve que hacerlo, contestó el mayor, quien escuchó claramente a su pequeña. Mi padre nos encontró y en esa época no era buena idea llevarle la contraria. Sonrió triste, perdiendo su mirada en la inmensidad de aquella propiedad. Luché con todo mi ser porque no las encontraran y les hicieran daño. Me negué a mí mismo ser feliz, pues mi felicidad era tu madre y tú. La joven hipó, comprendiendo miedo que sus padres vivieron. La vida de ambas corría peligros y yo me rebelaba nuevamente a los planes de mi padre, así que no tuve otra alternativa. Tuve que volver con él a esta ciudad. Señaló el lugar. Él, al final de sus días, dirigió su mirada a la joven y repitió. Mi padre se arrepintió del mal causado al final de sus días. Espero no le guardes rencor por lo que nos hizo. Creo que perdió sus esperanzas conmigo, pues sus planes se fueron abajo cuando yo rompí el compromiso al que estaba siendo obligado por negocios y era lógico. Yo solamente sería feliz con ustedes. Dijo esto, dirigiéndole una mirada con cautela a su hija, descifrando su reacción. «Esto que me dices», agregó la joven, «ya lo había escuchado antes». Dulcificó su voz recordándola de su madre, cuando le relataba su historia aquellos días en que la curiosidad por saber de su progenitor la embargaba. «Y eso solo significa una cosa», agregó después de hacer una pausa que tenía en ascuas al mayor, en la que sus pensamientos se centraban en sus recuerdos. «Tú», dijo apenas. «¿Tú eres mi padre?», preguntó conteniendo todos sus sentimientos, los cuales amenazaban con desbordarse en cualquier momento.
El hombre, que ya no podía más con sus propias emociones, solo asintió con su cabeza sin dejar de contemplar a la hermosa joven que tenía frente a él. Siempre soñé con este momento, agregó ella, sonriendo levemente y desbordando largas gotas de agua salada sobre sus mejillas. Papá. Fue la dulce palabra que, junto a un sollozo, emitió la joven y, perdiendo toda compostura, se acercó más y lo abrazó. Siempre quise saber cómo eras. Toda mi niñez anhelé poder caminar de tu mano. Platicaba contigo mientras mi mamá descansaba en las tardes de picnic. Siempre que hacíamos galletas me imaginaba que las comeríamos con té a media mañana. Papá, sollozaba la joven. Mi pequeña. Fue la voz quebrada de aquel que escuchaba con atención cada sílaba que su dulce niña le transmitía. Ambos lloraron abrazados por todos aquellos años que fueron separados, por los paseos no dados, por los picnics no deleitados, por las travesuras que ambos no realizaron. Pero a pesar de ello, ellos derramaron sus lágrimas por la emoción de saberse cerca, de tenerse uno al otro, por la dicha de poder construir nuevos recuerdos y compartir aquellos que no pudieron crear juntos. El hombre daba tiernos besos a aquella cabellera dorada de su hija, su princesa, su pequeña, y daba gracias a su esposa por darle este regalo. Su hija, su anhelada y amada hija, estaba en sus brazos. El Todopoderoso se había apiadado de él y le había devuelto su tesoro. ¿Qué más podría pedir? Sí, había algo. Tiempo. Tiempo para disfrutar junto a su pequeña. Solo dame tiempo. Rezaba el hombre a su Creador. Solo más tiempo. Continuará.